La sangre en mis manos no era mía. Miré fijamente las manchas carmesí en mis palmas, con la mente desconectada del horror de lo que acababa de suceder. 3 horas. Eso era lo que había pasado desde que acosté a Marco para su siesta de la tarde. Le besé sus rizos oscuros y le susurré que lo quería. 3 horas desde que mi mundo se había desmoronado. El apartamento estaba destrozado, los muebles volcados, los cajones estaban abiertos y su contenido esparcido por el suelo. La ventana del dormitorio de Marco estaba destrozada. El cristal crujía bajo mis pies mientras me quedaba en la puerta de su habitación, mirando la cama vacía, los juguetes esparcidos, el pequeño zapato que había perdido en la lucha que hubiera tenido lugar. Mi hijo había desaparecido y yo sabía exactamente quién se lo había llevado. La nota estaba clavada a su almohada con un cuchillo. Teatral, cruel, diseñada para aterrorizar. 4 palabras en italiano que me helaban la sangre. Il debito de pagare. La deuda debe pagarse. La deuda de Dante. Los enemigos de Dante. El mundo de Dante del que había huido hacía 3 años, embarazada y aterrorizada, jurando que nunca miraría atrás. Pero me habían encontrado de todos modos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era la tercera llamada del detective Morrison en la última hora. Volví a ignorarla. La policía no podía ayudarme. No con esto. No cuando las personas que tenían a Marco operaban al margen de toda ley, toda jurisdicción, todo límite moral que la sociedad civilizada reconocía. Solo había una persona que podía recuperar a mi hijo. El mismo hombre que me destruyó hace 3 años. Cogí mi chaqueta, comprobé la Glock cargada que había mantenido oculta desde que salí de Nueva York y me dirigí a la puerta. Mi vecina, la señora Chen, estaba de pie en el pasillo, con el rostro arrugado por la preocupación. Sofía, la policía acaba de estar aquí. Lo sé, dije, sin detenerme y dirigiéndome hacia las escaleras. Tengo que irme. ¿A dónde? Deberías esperar a que vengan. No pueden ayudarme. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Suavicé mi voz. Gracias por llamarlos, pero tengo que encargarme de esto yo mismo. Ella me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de más de 70 años. Ese hombre que vino a buscarte el mes pasado, el que llevaba un traje caro y te hizo preguntas. Se trata de él, ¿verdad? Se me heló la sangre. ¿Qué hombre? Italiano, muy guapo, muy peligroso. Quería saber de ti, de si tenías hijos. No le dije nada. Sus ojos eran penetrantes, sabían, pero estuvo vigilando el edificio durante días después de eso. Debería haberte avisado antes. Dante o uno de sus hombres. Sabían dónde estaba, sabían lo de Marco, y aún así no se habían acercado directamente, lo que significaba que habían estado vigilando. ¿Esperando qué? Me liberé del agarre de la señora Chen. Si alguien más viene a hacer preguntas, no les digas nada y mantente alejada de mi apartamento. No es seguro. El vuelo a Nueva York duró 4 horas. 4 horas sentada en clase turista, con la rodilla rebotando por la energía nerviosa, mi mente repasando todos los escenarios posibles. La mayoría terminaban con Marco muerto. Algunos terminaban conmigo muerta también. Unos pocos terminaban con los dos vivos, pero atrapados para siempre en el mundo de Dante. Ninguno terminaba bien. No había visto a Dante Salvatore en 3 años. No había hablado con él. Ni siquiera me había permitido pensar en su nombre la mayoría de los días porque el dolor seguía siendo demasiado reciente, demasiado devastador. La noche que le dije que estaba embarazada, la expresión de su rostro, el disgusto, la ira, la acusación, habían dejado una huella en mí que nunca había terminado de curar. ¿Crees que soy tan estúpido como para creer que ese niño es mío? ¿Cuántas otras ha habido, Sofía? Sus palabras habían sido cuchillos, cada uno de ellos clavándose en un órgano vital. Había huido de su ático con lágrimas corriendo por mi rostro. Su equipo de seguridad me dejó pasar sin decir nada, porque todos en el mundo de Dante Salvatore sabían cuándo alguien había sido descartado. Desaparecí en Boston, cambié mi apellido de Moretti a Russo y encontré trabajo como camarera en un barrio donde nadie hacía preguntas. Tuve a Marco sola en un hospital benéfico, lo sostuve mientras daba su primer respiro
y juré que Dante nunca se enteraría de su existencia, que mi hijo nunca se vería afectado por la violencia y la corrupción que definían el mundo de su padre. Hasta ahí llegaron mis buenas intenciones. El taxi desde el aeropuerto JFK me dejó frente a la Torre Salvatore a medianoche. El reluciente rascacielos dominaba el horizonte de Manhattan, y en sus pisos superiores se encontraban el ático de Dante y el centro neurálgico de su imperio. Ya había estado allí antes, hacía 3 años, cuando era joven y lo suficientemente estúpida como para creer que un hombre como Dante Salvatore podía amar a alguien como yo. Cuando era su amante, oculta de su mundo, escondida en las sombras. Un secreto que él ocultaba a las familias de la Cosa Nostra, que me habrían utilizado en su contra. La seguridad había cambiado. No reconocí a los 2 hombres que flanqueaban el ascensor privado que conducía al ático de Dante. Ellos tampoco me reconocieron, lo cual era bueno. Significaba que aún podía contar con el factor sorpresa. Necesito ver a Dante Salvatore. Mantuve la voz firme a pesar del terror que me oprimía la garganta. El guardia más corpulento, de 1,93 gen y 113 kilos de músculo enfundados en un traje caro, me miró con desdén profesional. El señor Salvatore no recibe visitas sin cita previa. Dígale que Sofía Moretti está aquí. Utilicé mi nombre real deliberadamente. Dígale que es sobre algo que perdió hace 3 años. Algo brilló en los ojos del guardia. Reconocimiento. Curiosidad. Se llevó un dedo al auricular y habló en italiano rápidamente, demasiado bajo para que yo lo entendiera. Su expresión cambió. Sorpresa, cansancio, algo que podría haber sido respeto. El señor Salvatore la recibirá. Se hizo a un lado y señaló el ascensor. Pidió que entregara cualquier arma antes de subir. Saqué la Glock de mi chaqueta y se la entregué. Pero primero, esa es la única que llevo. El guardia revisó el cargador, vació la recámara y la guardó en su chaqueta. Si miente y le hace daño al señor Salvatore, morirá gritando. Entendido. Completamente. El trayecto en ascensor hasta el ático duró 45 segundos. 45 segundos para recordar cómo respirar, cómo mantenerme en pie, cómo enfrentarme al hombre que me había destrozado y nunca había mirado atrás. Las puertas se abrieron directamente al salón de Dante. 20.000 pies cuadrados de lujo obsceno. Las ventanas de Florida al techo daban a la ciudad. El mármol italiano cubría los suelos y las paredes estaban decoradas con obras de arte que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Y en el centro de todo ello, iluminado por el resplandeciente paisaje urbano, estaba Dante Salvatore. 3 años lo habían cambiado. Estaba más delgado, más duro. Su cabello oscuro tenía toques grises en las sienes que de alguna manera lo hacían aún más devastador. Llevaba pantalones negros y una camisa blanca con los 3 botones superiores desabrochados, revelando la columna bronceada de su cuello y el borde de su clavícula. Su rostro, con pómulos afilados, mandíbula fuerte sombreada por la barba incipiente y una nariz que había sido rota al menos una vez, era tan brutalmente guapo como lo recordaba. Pero fueron sus ojos los que me destruyeron de nuevo. Marrones oscuros, casi negros, lo suficientemente intensos como para despojarme de todas las defensas que había construido durante 3 años de supervivencia. Esos ojos me siguieron con atención depredadora, catalogando cada cambio. Había perdido peso. Sabía que el estrés de ser madre soltera y el miedo constante habían ahuecado mis mejillas y afilado mis rasgos. Me había cortado el pelo más corto y lo había teñido de un color más oscuro. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero en lugar de los elegantes vestidos que él me había comprado. No me parecía en nada a la joven que había calentado su cama 3 años atrás. Su expresión no revelaba nada. Sofía Moretti, de vuelta de entre los muertos. Necesito tu ayuda. Las palabras sabían a ceniza, a rendición, a todas las pesadillas que había tenido sobre este momento. ¿De verdad? Se acercó con esa gracia fluida que siempre me había recordado a un depredador. ¿Y por qué iba a ayudarte? Picó la bugarda. Pequeña mentirosa. El insulto me dolió, pero lo esperaba.
porque se llevaron a nuestro hijo. La temperatura de la habitación bajó 20 grados. Dante se quedó completamente inmóvil. Todo su cuerpo se tensó como un resorte. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, mortal, la voz que había condenado a muerte a hombres sin pestañear. Repite eso. Nuestro hijo, Marco, tiene 3 años. Tiene tus ojos y tu temperamento obstinado, y se lo llevaron de mi apartamento en Boston hace 6 horas. Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos. Dejaron una nota en italiano. Il debito de pagare. La deuda debe pagarse. La mandíbula de Dante era de granito. ¿Quién se lo llevó? No lo sé, pero saben de ti, de nosotros. ¿Sobre nosotros? No hay ningún nosotros, me interrumpió con brutal eficacia. No lo ha habido durante 3 años. No desde que desapareciste sin decir nada, sin dejar rastro, haciéndome creer que te habías fugado con cualquier hombre con el que hubieras estado a mis espaldas. Nunca te fui infiel. La acusación me quemó como el ácido, ni una sola vez en el año que estuvimos juntos. Y aún así esperas que crea que llevaste a mi hijo durante 9 meses sin decírmelo. Su risa era fría, sin humor. ¿Crees que soy estúpido, Sofía? ¿Que no recuerdo aquella noche en la que dijiste que estabas embarazada, llorando y desesperada, intentando atraparme en... No estaba intentando atraparte. La furia explotó a través de mi miedo. Intentaba decirte que habíamos creado una vida juntos, que estaba aterrorizada y te necesitaba, y tú me miraste como si fuera basura, como si estuviera intentando hacerte pasar por padre del bastardo de otro hombre, porque otras mujeres lo han intentado antes. Su voz era gélida. ¿Sabes cuántas han afirmado estar embarazadas de mi hijo? ¿Cuántas han aparecido con bebés que misteriosamente compartían el color de mis ojos, mi pelo, mis rasgos? Las pruebas de ADN demuestran que todas mienten, todas y cada una de ellas. Entonces hazme una prueba de ADN. Me acerqué, acortando la distancia entre nosotros, a pesar de que todos mis instintos me gritaban que huyera. Toma una muestra. Haz todas las pruebas que quieras, pero hazlo después de ayudarme a recuperar a Marco. Porque cada segundo que perdemos discutiendo es otro segundo en el que él está aterrorizado y solo con gente que le hará daño solo para hacerte daño a ti. Algo cambió en su expresión. Le pusiste Marco por mi abuelo. Se me hizo un nudo en la garganta, el único hombre de mi familia que valía la pena. Dante me estudió durante un largo momento. No podía leer lo que pasaba detrás de esos ojos oscuros, pero sentía el peso de su evaluación, su cálculo. Estaba decidiendo si creerme, si ayudar, si mi hijo, nuestro hijo, merecía su tiempo. Finalmente, sacó un teléfono de su bolsillo y pulsó un solo botón. Luca, sube aquí ahora mismo y trae el kit de pruebas de ADN de la oficina médica. Terminó la llamada y se volvió hacia mí. Si estás mintiendo, Sofía, si esto es un plan elaborado para sacarme dinero o favores o cualquier juego lamentable que estés jugando, te destruiré por completo. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Sostuve su mirada sin pestañear. Y si pierdes el tiempo con pruebas y amenazas mientras nuestros enemigos torturan a nuestro hijo, yo misma te mataré. Su sonrisa era afilada, peligrosa y de alguna manera aprobatoria. Ahí está el fuego. Recuerdo a la mujer que dijo a una sala llena de capos que sus opiniones sobre el arte eran mediocres y aburridas. Eso fue antes de saber que todos ellos eran criminales. Sabías exactamente lo que éramos. Se acercó aún más, invadiendo mi espacio, utilizando su altura y su presencia para intimidarme. Lo supiste desde la primera noche, cuando viste a Jepe Caruso besar mi anillo. Lo sabías y te quedaste de todos modos porque te gustaba el peligro, el dinero, el poder. No se le equivocaba. Tenía 23 años, era ingenua, pero no estúpida, atraída por el oscuro magnetismo de Dante como una polilla por la luz. Me dije a mí misma que podría manejarlo, que podría formar parte de su mundo sin que me consumiera. Me equivoqué. Me quedé porque te quería. Admitirlo me costó algo. Me quedé porque fui lo suficientemente estúpida como para creer que tú también me querías.
Amor, dijo la palabra como si fuera veneno. El amor es para los civiles que sufren, para las personas que pueden permitirse la debilidad. Entonces, ¿por qué me retuviste durante un año? Le desafié. ¿Por qué venías a mi apartamento 3 veces por semana? ¿Por qué me comprabas libros que habías leído solo para que pudiéramos discutirlos? ¿Por qué me abrazabas después de las pesadillas y me hablabas de tu madre? Su expresión se cerró por completo. No recuerdo nada de eso. Mentiroso. El ascensor sonó y salió un hombre. Alto, delgado, con mechones plateados entre su cabello oscuro y el rostro marcado por viejas cicatrices. Luca Benedetti, consejero de Dante y lo más parecido que tenía a un amigo. Luca abrió mucho los ojos cuando me vio. Sofía, Madonna, pensábamos que estabas muerta. Decepcionada. No pude evitar sentir amargura. Aliviado. Su sonrisa era sincera. Dante se volvió insufrible después de que te fueras. Peor de lo habitual. No te pago por hacer comentarios. Dante tomó el pequeño botiquín de manos de Luca. Ella afirma que el niño es mío. Primero haremos la prueba y luego discutiremos los siguientes pasos. La prueba de ADN tardó 5 minutos. Una muestra de mi mejilla, mi confirmación de la ubicación y fecha de nacimiento de Marco, la anotación de Luca de todos los detalles relevantes. La muestra se enviaría rápidamente al laboratorio privado de Dante y los resultados estarían disponibles en unas horas. Horas que yo no tenía. La nota mencionaba una deuda, dijo Dante una vez que se obtuvo la muestra. ¿Qué deuda? No lo sé. He estado viviendo en Boston bajo un nombre falso. No he tenido contacto con nadie de tu mundo. No sé quién tendría motivos para ello. La familia Calibracy. La voz de Luca era sombría. Están tomando medidas contra nuestro territorio en el North End. Medidas agresivas. Hemos estado resistiendo, pero si se enteraran de que tienes un hijo, un heredero, lo utilizarían como moneda de cambio. La expresión de Dante era de piedra. Me obligarían a ceder terreno o verían morir mi linaje. Pero no saben con certeza si Marco es tuyo, señalé. La nota podría ser un farol. Podrían estar probando para ver cómo respondes, lo que significa que tenemos poco margen de maniobra. Dante se acercó a su escritorio y abrió lo que parecían planos de un edificio en un enorme monitor. Si no están seguros, esperarán antes de hacer demandas. Aprovecharán el tiempo para verificar el valor del niño. Harán sus propias comparaciones de ADN si tienen muestras de mi linaje. ¿Cómo las conseguirían? Su sonrisa era fría. La familia Calibracy lleva 2 décadas recogiendo muestras de los cuerpos de los Salvatori. Cada funeral, cada entierro, cada vez que uno de los míos acaba en la morgue, son pacientes, minuciosos. Si tienen a Marco, le harán las pruebas. Y cuando confirmen que es tuyo, llamarán con sus exigencias. Se volvió hacia mí. Concesiones territoriales, dinero, armas, posiblemente mi retirada completa de ciertas operaciones. Me dejarán sin nada y luego matarán al chico de todos modos, porque eso es lo que se hace con los herederos del enemigo. La forma despreocupada en que lo dijo, matar al chico, me dio ganas de gritar. Entonces lo recuperaremos antes de que puedan hacerle las pruebas. Encontraremos dónde lo tienen y lo rescataremos. Dante arqueó una ceja. No haremos nada, Sofía. Te quedarás aquí, donde estás a salvo, mientras mis hombres localizan y rescatan al niño. Ni lo sueñes. Me acerqué a él con la furia superando al miedo. Es mi hijo. Lo he mantenido con vida durante 3 años. Lo he protegido de tu mundo, de gente que lo utilizaría como un peón. Y no me voy a quedar sentada en tu torre mientras otros deciden su destino. Eres una civil sin entrenamiento en combate, sin armas y sin entender cómo funciona esto. Su voz era inflexible. Serás un estorbo. Soy su madre. Me acerqué lo suficiente como para oler la costosa colonia que me traía demasiados recuerdos. Y soy la única aquí que antepone su vida a tu orgullo. Así que o me dejas ayudar o salgo por esa puerta y lo busco yo misma. Nos miramos fijamente, enzarzados en una batalla de voluntades que ninguno de los dos podía permitirse perder. Vi los cálculos que se esconden tras sus ojos. El riesgo de dejarme ir frente al riesgo de que me revelara y comprometiera su operación.
Finalmente, Luca carraspeó. Ella tiene razón, Dante. Si el chico es tuyo, la presencia de su madre podría ser útil. Los niños responden mejor a rostros familiares en situaciones de crisis. Esto no es una situación de crisis. La mirada de Dante nunca se apartó de la mía. Es una guerra. Y en la guerra, Sofía, la gente muere. Es sangriento, brutal. ¿Estás preparada para eso? Estoy preparada para hacer lo que sea necesario para recuperar a Marco. Sostuve su mirada, incluso trabajar contigo. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez, o reconocimiento de la fortaleza que desarrollé durante 3 años de supervivencia. Bien, pero sigue las órdenes. Mis órdenes. Si te digo que te quedes atrás, te quedas atrás. Si te digo que corras, corres. Entendido. Entendido. ¿Y Sofía? Se inclinó hasta que su boca quedó a pocos centímetros de mi oído. Si esto es una trampa, si estás trabajando con la familia Calibra para atraerme a una emboscada, me aseguraré de que mueras lo suficientemente lento como para arrepentirte de cada mentira que hayas dicho. Su aliento era cálido contra mi piel, y su proximidad me provocaba escalofríos indeseados. Odiaba que mi cuerpo siguiera respondiendo a él, que 3 años de distancia no hubieran borrado lo que me hacía sentir. No es una trampa, le susurré. Es una madre que le ruega al padre de su hijo que salve a su hijo. Se apartó, con una expresión indescifrable. Entonces, vamos a la guerra. La sala de guerra de Dante era exactamente como la había imaginado. Fría eficiencia envuelta en un lujo intimidante. Las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban imágenes de seguridad de toda la ciudad, mapas digitales que marcaban los límites del territorio y lo que parecían equipos de comunicación militar. 6 hombres con trajes caros estaban de pie alrededor de una enorme mesa de roble, y sus conversaciones se acallaron en el momento en que entramos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Reconocí algunas caras de hacía 3 años. Carlo Messina, jefe de seguridad de Dante, con complexión de tanque y fríos ojos azules. Antonio Greco, más joven pero igualmente peligroso. El ejecutor de Dante, que se encargaba de los problemas que requerían una solución más permanente. Los demás me resultaban desconocidos, pero todos compartían la misma conciencia depredadora. No eran hombres de negocios, eran asesinos con trajes de diseño. Caballeros, la voz de Dante rompió el silencio. Sofía Moretti, algunos de ustedes la recuerdan. Está aquí porque la familia Calibra se ha llevado a su hijo, posiblemente mi hijo. Verificamos la paternidad, pero actuamos bajo la suposición de que el niño es mío hasta que se demuestre lo contrario. La expresión de Carlo permaneció neutral, pero capté un destello de sorpresa. La edad del niño, 3 años. Dante mostró una foto en la pantalla principal, una que debió haber sacado de mi teléfono mientras me hacían las pruebas. El rostro de Marco llenaba el monitor, con sus rizos oscuros desordenados y su hermosa sonrisa con huecos entre los dientes. Se me encogió el corazón al verlo proyectado así, reducido a datos de inteligencia. «Se parece a ti», observó Antonio. «Los ojos, especialmente si Calibracy lo tiene y realiza una comparación de ADN, confirmarán su valor y o bien harán demandas o lo eliminarán como amenaza». La voz de Dante era fría, distante, como si estuviera hablando de una carga en lugar de un niño. Nuestro plazo para localizar y extraer al niño. Calibracy opera desde 3 ubicaciones principales. Carlos sacó una serie de planos de edificios. El Club Social de Chinatown, demasiado público para retener a un rehén. El distrito de almacenes de Red Hook, posible, pero muy vigilado por las autoridades federales. Y la finca de Nueva Jersey, privada, segura, a 45 minutos de la ciudad. Apuesto por la finca. Antonio se inclinó hacia adelante. Querrán mantener al chico cerca de Dominic Calibracy personalmente, eliminar la posibilidad de malentendidos o filtraciones. Dante estudió los planos con una concentración letal. Perfil de seguridad actualizado hace 2 meses. Carlo destacó varias secciones. 12 guardias en rotación. Sistema de vigilancia integrado con generadores de respaldo.
Única vía de acceso con puerta controlada. El edificio en sí está reforzado. Puntos de entrada limitados, lo que lo convierte en una fortaleza. Me acerqué a la mesa, ignorando la tensión de varios hombres ante mi proximidad. Pero las fortalezas tienen puntos débiles. Agua, electricidad, suministros de alimentos, gente entrando y saliendo. Eso no es asunto tuyo. Carlo comenzó a decir, pero Dante lo interrumpió levantando la mano. Ella tiene razón. Las fortalezas requieren mantenimiento. ¿Cuál es el calendario de suministros? Carlos sacó información adicional. Entrega de comestibles 2 veces por semana. Servicio de lavandería los jueves. Recogida de basura los lunes y viernes. Hoy es martes. Miré a Dante. Podemos interceptar la recogida de basura de mañana, sustituir al equipo y entrar por la puerta principal. Antonio se rió con escepticismo. Verificarán las identidades, comprobarán los antecedentes. Entonces no utilizaremos a tu gente. Me volví hacia él. Utilizaremos a civiles que no activen su proceso de verificación, personas que tengan razones legítimas para estar allí. ¿Quieres usar contratistas? La voz de Dante era pensativa. Verdaderos trabajadores de saneamiento que no saben que forman parte de una operación. Exactamente. Interceptamos el camión, lo redirigimos a una ubicación secundaria, mantenemos al equipo real confinado, pero ileso. Tu gente ocupa su lugar llevando cámaras corporales. Una vez dentro, localizan a Marco y crean un punto de extracción. La sala estaba en silencio. Entonces Luca, que había estado callado hasta ahora, sonrió lentamente. Podría funcionar. Calibra esperaría un asalto, una demostración de fuerza. No anticiparían un caballo de Troya. Es arriesgado. El escepticismo profesional de Carlos no era personal, sino pragmático. Si descubren la sustitución antes de que nuestra gente esté dentro, matarán al chico inmediatamente. Lo matarán de todos modos una vez que confirmen que es el heredero de Dante. Miré a Carlos a los ojos sin pestañear. Al menos así, controlamos el calendario. Dante se acercó para ponerse a mi lado, con una presencia abrumadora por su intensidad. ¿Cómo sabes de tácticas de infiltración? He leído. No era del todo mentira. Había pasado 3 años investigando todo lo que podía sobre su mundo, sobre protocolos de seguridad y métodos de extracción, preparándome para el día en que sus enemigos pudieran encontrarme. Y salí con un hombre que solía contarme historias sobre sus operaciones cuando creía que no prestaban atención. Algo brilló en su expresión. Quizás el reconocimiento de aquellas noches en las que me abrazaba y me hablaba de su día, confiándome información que no debería haber compartido, información que yo había recordado. Muy bien. La decisión de Dante fue instantánea, absoluta. Interceptaremos el camión de basura mañana por la mañana a las 6. Carlo, tú te encargas de la logística. Antonio, quiero 3 equipos de refuerzo posicionados alrededor del perímetro. Luca, coordínate con nuestros contactos en la policía de Nueva York. Quiero que las cámaras de tráfico estén desconectadas durante la operación. Y yo pregunté, ¿me quedaré aquí? No. Me acerqué, bajando la voz para que solo él pudiera oírme. Conozco a Marco, sé cómo piensa, qué le asusta, cómo calmarlo si entra en pánico. Me necesitas allí. Lo que yo necesito es que no mueras y hagas que toda esta operación pierda sentido. Su mandíbula era de granito. Lo supervisarás desde aquí. Si rescatamos a Marco con éxito, serás la primera voz que oiga por el walkie-talkie. Ese es el compromiso. No era un compromiso, era una orden, pero discutir delante de sus hombres nos perjudicaría a los dos. De acuerdo, pero quiero una línea directa con quien quiera que vaya a entrar. Sin retrasos, sin filtros. De acuerdo. Se volvió hacia su equipo. Podéis retiraros. Reunión informativa mañana a las 05 Samuelo. Luca, quédate. Los hombres salieron en fila, dejándonos solos a los 3 en la sala de guerra. Luca se acercó para servir 3 vasos de whisky de una jarra de cristal y me entregó uno sin preguntarme si lo quería. Brindó en silencio por la familia. ¿Podremos traerlo a casa? El whisky me quemó al bajar, calentando el hielo que se había acumulado en mi pecho.
¿Por qué me ayudas? Hace 3 años me dijiste que abandonara el mundo de Dante, que era una carga que él no podía permitirse. Te dije que te harías daño si te quedabas. Luca me corrigió. Nunca dije que quisiera que te fueras. Dante era diferente contigo. Más suave, más humano. Cuando desapareciste, Luca, la voz de Dante era una advertencia. Ella merece saberlo. Luca miró fijamente a su amigo sin pestañear. La buscaste, Sofía. Durante 6 meses, Dante tuvo a gente buscándola por todas partes. Hospitales, morgues, refugios para mujeres, estaciones de autobuses. Pensó que la habían matado, que sus enemigos la habían secuestrado por su relación con él. Se me hizo un nudo en la garganta. No lo sabía porque desapareciste por completo. La voz de Dante era fría. Nuevo nombre, nueva ciudad, nueva identidad. O eres muy buena desapareciendo, o alguien te ayudó. ¿Cuál de las dos cosas? Pensé en mentir, pero él lo descubriría tarde o temprano. Las dos cosas. Usé tu dinero. La cuenta que me había abierto. La vacié la noche que me fui. Cuenta $1000 para desaparecer. Su expresión era indescifrable. Esa cuenta se suponía que era una red de seguridad, pero no era del tipo que tú pretendías. ¿Y quién te ayudó? Dudé. Revelar mi fuente los pondría en peligro. Pero la vida de Marco pendía de un hilo y no podía permitirme guardar secretos. Lucia Ferretti dirigió tus operaciones encubiertas hace 3 años. Me debía un favor. Lucia Ferretti está muerta. Las palabras de Dante fueron secas. Accidente de coche hace 2 años. Fallo cerebral. No. La habitación se inclinó ligeramente. Lucia había sido amable conmigo, protectora. Una de las pocas mujeres de la organización de Dante que no me había tratado como una amenaza o ¿Fue realmente un accidente? No se sabe. En aquel momento, supuse que se trataba de una baja natural por motivos criminales. Su mirada era penetrante. Ahora me pregunto si Calibracy ha estado jugando un juego más largo de lo que pensábamos, eliminando a personas que podrían tener información sobre ti, sobre Marco. ¿Crees que lo han estado planeando durante años? El alcance era aterrador. Creo que la familia Calibrizi es minuciosa. Luca abrió archivos adicionales en la pantalla principal. Mira esta cronología de incidentes de los últimos 3 años. 2 de nuestros contables murieron en lo que parecían ser atracos aleatorios. Un abogado al que recurrimos para disputas de custodia sufrió un infarto mortal a los 42 años. Una enfermera del hospital donde Dante fue tratado el año pasado murió en un allanamiento de morada. Todas personas que habrían tenido acceso a muestras de ADN o información personal. Estudié la cronología y vi cómo se repetía el patrón. Han estado recopilando datos y eliminando fuentes. La voz de Dante era sombría, lo que significa que han estado preparando este movimiento. La pregunta es, ¿por qué ahora? Porque finalmente me encontraron. La culpa era abrumadora. Me descuidé. El mes pasado utilicé mi tarjeta de crédito real en una librería solo una vez. Pensé que era seguro porque estaba en Boston, lejos de Nueva York, lejos de tu mundo. Pero debían de estar vigilando cualquier actividad financiera relacionada con Sofía Moretti. Un error en 3 años. El tono de Dante era indescifrable. Fuiste más cuidadosa que la mayoría de las personas en el programa de protección de testigos. No lo suficiente. Parpadeé para contener las lágrimas, negándome a llorar delante de él. Marco pagó el precio de mi descuido. No. Su mano me sujetó la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. El contacto era familiar, íntimo, devastador. La familia Calabri pagó el precio por amenazar lo que es mío. Y seguirán pagando hasta que le haya quitado todo a Dominic, tal y como él intentó quitarme a mí. ¿Eso es lo que Marco significa para ti? Me aparté de su tacto. Posesión, propiedad, otra pieza en tus juegos de poder. Es un niño de 3 años que lleva mi sangre. La voz de Dante se volvió cruda y peligrosa. Y si es mi hijo, Sofía, entonces sí, es mío para protegerlo, criarlo y educarlo en las costumbres de esta familia. Lo tendrá todo: poder, riqueza, seguridad, cosas que tú nunca podrías proporcionarle trabajando como camarera en Boston. Tiene amor. Mi voz temblaba de furia.
Tiene una madre que moriría por él. Tiene cuentos antes de dormir, pasteles de cumpleaños caseros y entrenamientos de fútbol los fines de semana. Tiene una infancia normal que tú quieres destruir arrastrándolo a tu mundo de violencia y muerte. Tiene todo eso hasta que Calabresi le meta una bala en la cabeza. Las palabras de Dante eran brutales, calculadas para herir. El amor no impide que los asesinos sientan pena. No impide el secuestro, la manipulación o el uso de los niños como moneda de cambio. Solo el poder lo hace, solo el miedo. Y haré que esta ciudad tema lo que sucede cuando alguien amenaza a un Salvatore. Él no sabe que es un Salvatore. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No sabe el nombre de su padre. No sabe nada de este mundo. Iba a decírselo cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderlo, pero quería darle unos años más de inocencia. La inocencia es un lujo que no nos podemos permitir. Dante se alejó y se sirvió más whisky. Cuando lo recuperemos, eso cambiará. Vivirá aquí, recibirá una educación adecuada, aprenderá lo que significa ser mi heredero. Ni siquiera lo has conocido, mi voz se elevó. No lo has abrazado, ni has oído su risa, ni has visto cómo llora cuando tiene pesadillas. No lo conoces y ya estás planeando convertirlo en un arma. Yo planeo mantenerlo con vida. El grito de Dante igualó al mío. ¿Entiendes lo que hará la familia Calabresi si confirman el ADN de Marco? No se limitarán a matarlo rápidamente, Sofía. Primero lo torturarán. Lo grabarán. Me lo enviarán poco a poco hasta que les dé lo que quieren. Y cuando me hayan dejado sin nada, lo matarán de todos modos y tirarán su cuerpo donde lo encuentren, como advertencia para cualquiera que se atreva a cruzarse en su camino. La imagen era tan vívida, tan horrible, que me tambaleé. Luca me agarró del brazo y me estabilizó. «Siéntate», murmuró. «¿Cuándo comiste por última vez?» No podía recordarlo. El vuelo desde Boston, la prueba de ADN, la sesión de planificación, todo había sucedido de forma confusa. «Estoy bien. Estás pálida y temblando». Luca me guió hasta una silla. «Y no le servirás de nada a nadie si te desmayas. Haré que te traigan comida». «No necesito, Ash. Tienes que estar en forma para mañana». La voz de Dante había recuperado su control habitual. «Come, descansa. Te despertaremos cuando sea la hora». Tenía razón. Y lo odiaba. Odiaba que siempre tuviera razón, que siempre tuviera el control, que siempre estuviera 3 pasos por delante mientras yo luchaba por seguirle el ritmo. «¿Dónde voy a dormir?» «En tu antigua habitación, a menos que prefieras otro sitio». Mi antigua habitación, la habitación que había usado durante el año que estuvimos juntos, decorada en tonos azules y cremas suaves, con un balcón con vistas a la ciudad y un armario lleno de ropa que él me había comprado. No había podido llevarme nada cuando me fui. No quería recuerdos de aquello de lo que huía. Está bien, me mantuve erguida, con orgullo, manteniendo la espalda recta a pesar del cansancio que me invadía. «Gracias. No me des las gracias todavía, Sofía». Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. «No hemos confirmado que Marco sea mío. Si la prueba de ADN da negativo, te las arreglarás sola». La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. «Abandonarías a un niño de 3 años en manos de tus enemigos. No tengo ninguna obligación con un niño que no es mío». Su voz era implacable. «Esta organización tiene recursos, pero no son infinitos. Cada operación se calcula. Cada riesgo se sopesa frente a la ganancia potencial. Si Marco no es un Salvatore, no es mi problema. Es un niño inocente. A este mundo no le importa la inocencia». Dante se acercó, con una presencia abrumadora. «Le importa el poder, los linajes, las deudas, los territorios y los viejos rencores. Te fuiste para proteger a Marco de esta realidad, pero la realidad te encontró de todos modos. Y ahora me necesitas. Necesitas mi poder, mi violencia, mi disposición a hacer cosas que te destruirían. Así que no te quedes ahí juzgándome por la misma crueldad que me estás rogando que utilice en tu nombre». Tenía razón. Era una hipócrita al pedirle que salvara a mi hijo utilizando métodos que consideraba moralmente reprobables.
Le pedía que fuera un monstruo mientras le condenaba por serlo. Lo siento, la disculpa me costó todo. Tienes razón. Te necesito. Necesito tu poder, tus contactos y tu disposición a hacer lo que sea necesario. Y me odio por ello, pero me tragaré mi orgullo y mis principios si eso significa recuperar a Marco sano y salvo. Algo cambió en su expresión. Quizás sea sorpresa por mi honestidad. Bien, entonces nos entendemos. Entendemos que venderé mi alma si es necesario. Lo miré a los ojos, pero no lo confundas con rendición, Dante. No creas que porque te pido ayuda, vuelvo a estar bajo tu control. Una vez que Marco esté a salvo, habremos terminado por completo. Su sonrisa era peligrosa y cómplice. ¿De verdad crees eso? Entonces tengo que creer esto, Picoliarda. Acortó la distancia entre nosotros, deslizó la mano por mi cabello e inclinó mi cabeza hacia atrás. Si ese chico es mío, y creo que ambos sabemos que lo es, entonces no irás a ninguna parte. Ni a Boston, ni a otra ciudad, ni a otra vida. Te quedarás aquí, donde puedo protegeros a los dos, donde ambos pertenecéis. Ya no te pertenezco. Nunca dejaste de pertenecerme. Su boca se cernió sobre la mía, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento. Te fuiste, pero nunca solicitaste la disolución de nuestra relación con la familia. Nunca rompiste formalmente los lazos, lo que significa que, a los ojos de todas las familias de esta ciudad, sigues siendo mía. Nunca nos casamos. El matrimonio es un contrato legal. Lo que teníamos era más profundo que eso. Estabas bajo mi protección en mi cama, formabas parte de mi mundo. Esos lazos no se rompen solo porque huyas, Sofía. Entonces los romperé ahora. Intenté alejarme, pero él me agarró con más fuerza. No me dolía, pero era inamovible. No puedes romper lo que no entiendes. Su voz era aterciopelada, seductora y aterradora. Pero aprenderás. Después de mañana, después de que traigamos a Marco a casa, entenderás exactamente lo que significa ser mía. Entonces me soltó, retrocediendo con la misma gracia depredadora. Descansa un poco. Tenemos una guerra que ganar. Huí. No había otra palabra para describirlo. Huí de su presencia, de su intensidad, de la forma en que mi cuerpo seguía respondiendo a él a pesar de 3 años y 1000 razones para odiarlo. Luca me llevó a mi antigua habitación, me dejó con la promesa de que la comida llegaría en breve y cerró la puerta con un suave clic. Sola. Finalmente me dejé derrumbar. Me hundí en la cama que una vez había compartido con Dante y apreté la cara contra la almohada para ahogar los sollozos que me desgarraban. Mi hijo estaba en peligro. Yo estaba atrapada en el mundo del que había escapado. Y el hombre al que una vez amé, al que quizá aún amaba, Dios me ayudara, estaba tratando esto como una transacción comercial. Pero él era mi única esperanza. Mañana iríamos a la guerra, y de alguna manera encontraría la fuerza para afrontar lo que fuera que le esperara a Marco. Siempre por Marco. Los resultados del ADN llegaron a las 3:00 am. No estaba durmiendo. No había podido, a pesar del agotamiento que me pesaba en los huesos. Había estado paseándome por mi antigua habitación durante horas. Los recuerdos me asaltaban desde cada rincón. El balcón donde Dante y yo habíamos compartido vino e historias bajo las estrellas. El cuarto de baño donde me preparaba baños y me lavaba el pelo con una delicadeza sorprendente. La cama donde hacíamos el amor con una intensidad que me aterrorizaba y me emocionaba. Esta habitación había sido mi santuario en otro tiempo. Ahora me parecía una hermosa prisión. Llamaron a la puerta con suavidad, respetuosamente. Abrí la puerta y me encontré a Luca con un sobre de Manila en la mano y una expresión cuidadosamente neutra. ¿Los resultados? Mi voz era débil. Ay, quiere verte en su oficina. El trayecto por el pasillo me pareció interminable. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Cada latido era una plegaria que no sabía cómo expresar. Por favor, que sea el padre de Marco. Por favor, que Dante se preocupe lo suficiente como para ayudar. Por favor, que esta pesadilla termine. La oficina de Dante era exactamente como la recordaba. Madera oscura, cuero,
ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. Estaba de espaldas a la puerta, recortado contra el cielo del amanecer, sosteniendo lo que supuse que eran los resultados de la prueba. Cierra la puerta. Su voz era tranquila, controlada, sin revelar nada. Obedecí, con las manos temblando ligeramente mientras presionaba mi espalda contra la madera. Bueno, se giró entonces, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Confusión, incertidumbre, algo casi parecido al miedo. 999, 997% de probabilidad de paternidad. Leyó el papel que tenía en las manos. Marco Russo es mi hijo biológico. El alivio fue tan intenso que casi me hizo caer de rodillas. Gracias a Dios, de nada. Su humor negro fue inesperado. Háblame de él. ¿Qué? Marco, lo has tenido durante 3 años. Quiero saberlo todo. Dante se acercó a la barra, sirvió 2 vasos de whisky y me entregó uno sin preguntar. Empieza por el principio. Cogí el vaso, pero aún no bebí. ¿Por qué? Porque es mi hijo y me he perdido 3 años de su vida. Algo crudo se reflejó en su rostro. Porque lo has conocido todos los días desde que nació, y yo ni siquiera sé de qué color son sus ojos. Son marrones como los tuyos. Las palabras me salieron con más facilidad de lo que esperaba. Nació el 15 de agosto a las 3:37 de la mañana. Pesó 3,7 kilos. Salió gritando y no paró durante 20 minutos. Las enfermeras dijeron que tenía mal genio, un rasgo de los Salvador. Los labios de Dante se crisparon ligeramente. Empezó a andar a los 11 meses y dijo su primera palabra a los 9 meses. No, claro. Me encontré sonriendo a pesar de todo. Es terco, decidido, hace berrinches cuando no se sale con la suya, pero también es dulce y divertido, y tan inteligente que a veces me asusta. ¿Qué más? Le encantan los dinosaurios. Tiene un T-Rex de peluche llamado Chompy que lleva a todas partes. Odia el brócoli, pero come cualquier otra verdura si hago ruidos de avión. Le aterrorizan las tormentas, pero le fascina la lluvia. Quiere ser paleontólogo cuando sea mayor. Estaba divagando. Lo sabía. Pero Dante me escuchaba con absoluta atención. Se había sentado en el borde de su escritorio, olvidándose del whisky, con todo su ser concentrado en aprender sobre el sol que nunca había sabido que existía. A veces tiene pesadillas. Suavicé mi voz al hablarle de los monstruos debajo de la cama. Le dije que los monstruos no son reales, pero no me creyó hasta que le di una linterna y lo comprobamos juntos todas las noches durante un mes. Es un chico inteligente. Verifica tu inteligencia antes de aceptar el consuelo. La aprobación de Dante era clara. ¿Qué sabe él de mí? Nada. Lo miré a los ojos. Le dije que su padre tenía que irse por trabajo, que tú no sabías nada de él, que algún día, cuando fuera mayor, lo ayudaría a encontrarte si él quería, y que si no quería, no lo obligaría. Dejé mi whisky sin tocar. Él merece elegir sus propias relaciones, Dante. Incluso con su padre, tiene 3 años. No puede tomar ese tipo de decisiones. Ahora tiene 3 años, pero con el tiempo tendrá la edad suficiente para comprender quién eres, qué haces, y tendrá que decidir si quiere esa vida. No tendrá elección. La voz de Dante se endureció. Es un Salvatore. Eso no es una decisión. Es un destino. También lo era para mí. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Solías hablar del futuro, de cómo sería cuando las cosas estuvieran lo suficientemente estables como para hacer pública nuestra relación, de legitimar nuestra relación ante las familias. Eso fue antes de que te fueras. Me fui porque me acusaste de ser una y insinuaste que nuestro hijo era un bastardo concebido con otro hombre. La vieja herida se reabrió. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme, de demostrar mi inocencia. Simplemente decidiste que era culpable y me descartaste. Las mujeres han utilizado el embarazo para atrapar a los hombres desde el principio de los tiempos. Pero ahora su voz carecía de convicción. Lo había visto antes, muchas veces. Mujeres que afirmaban estar embarazadas de mí para asegurarse acuerdos económicos o ganar estatus. Así que asumiste que yo era como ellas, que había pasado un año en tu cama, en tu vida,
aprendiendo tus secretos y viendo tus vulnerabilidades, solo para atraparte con un embarazo falso. El dolor seguía ahí, agudo y cortante. ¿Qué había hecho yo para que pensaras tan mal de mí? Eras demasiado perfecto. Su confesión fue tranquila, demasiado sincera, demasiado buena para el mundo en el que vivo. Seguí esperando a que cayera la otra bomba, a que revelaras tus verdaderos motivos. Cuando viniste a mí esa noche, llorando y desesperada, afirmando estar embarazada, encajaba. Tenía sentido. La chica inocente finalmente estaba mostrando sus cartas. Así que me destruiste de forma preventiva. Contuve las lágrimas. ¿Sabes qué fue lo peor? No fueron las acusaciones, ni siquiera el rechazo. Fue la mirada en tus ojos, como si yo no fuera nada, como si todo nuestro año juntos no hubiera tenido sentido. No fue sin sentido. Se puso de pie, acortando la distancia entre nosotros. Sofía, estos 3 años he intentado olvidarte, he intentado convencerme de que solo eras otra mujer que pasaba por mi vida, pero no he podido. Tu fantasma ha rondado este ático, esta ciudad, cada decisión que he tomado. Tienes una forma muy curiosa de demostrarlo. La amargura se coló en mis palabras, amenazando con abandonar a Marco si no era tuyo, actuando como si salvarlo fuera una transacción comercial, porque no puedo permitirme ser débil. Su voz era ahora urgente, casi desesperada. ¿Entiendes lo que pasaría si la familia me viera como débil? Si pensaran que las emociones pueden influir en mis decisiones, lo usarían en mi contra. Se centrarían en todos los que me importan, en todos los que amo, para manipularme y controlarme. Así que no amas a nadie, no te importa nada. Yo no dije eso. Sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarlo. Dije, no puedo permitirme mostrarlo. Hay una diferencia. Y Sofía Cristo, nunca dejé de preocuparme por ti. Incluso cuando estaba convencido de que me habías traicionado, una parte de mí esperaba estar equivocado. Su confesión rompió algo dentro de mí. Aún me haces daño. Aún me rechazaste. Lo sé y lo siento. Las palabras sonaban extrañas en su boca, como un idioma que nunca había aprendido. No suelo pedir perdón. No está en mi naturaleza, pero siento lo de aquella noche, mis acusaciones, no darte la oportunidad de explicarte. Tu perdón no cambia los últimos 3 años. Intenté alejarme, pero él se mantuvo firme. No borra el terror de estar embarazada y sola, de dar a luz sin nadie a mi lado, de criar a Marco yo sola, siempre mirando por encima del hombro, siempre con miedo de que tus enemigos nos encontraran. No, no lo borra. Él me soltó, dio un paso atrás. Pero podría cambiar lo que pase después. Después de recuperar a Marco, cuando esté a salvo, tenemos que hablar del futuro. No hay futuro para nosotros. Eso ya lo hemos dejado claro. No hemos dejado nada claro. Su voz se endureció de nuevo. ¿Crees que puedes llevarte a mi hijo y desaparecer de nuevo? ¿Volver a Boston o a cualquier otro sitio y fingir que no existo? Eso es exactamente lo que creo. Levanté la barbilla desafiante. No tienes ningún derecho legal sobre Marco. Ningún derecho más allá de la biología. He sido su único progenitor durante 3 años. Cualquier tribunal me concedería la custodia. Los tribunales no significan nada para mí, Sofía. Su sonrisa era peligrosa. No necesito la custodia legal. Tengo poder, recursos y conexiones que abarcan varios continentes. Si intentas quitarme a Marco, te encontraré una y otra vez. Y al final lo llevaré conmigo. No porque quiera hacerte daño, sino porque es mío y yo protejo lo que es mío, amenazando a la madre de tu hijo. La rabia me invadió, obligándome a elegir entre mi seguridad y la suya. ¿Esa es tu idea de protección? Mi idea de protección es manteneros a los dos aquí, donde puedo eliminar cualquier amenaza antes de que os alcance. Se acercó, con una presencia abrumadora. ¿Crees que estás más segura en Boston? Trabajando en un empleo que apenas te da para pagar el alquiler, viviendo en un barrio donde mis enemigos te encontraron en menos de 6 meses. Yo fui cuidadosa. Tú no lo fuiste lo suficiente. Me interrumpió brutalmente.
y Marco pagó el precio. Si hubiera estado aquí bajo mi protección, con mi equipo de seguridad vigilando cada acceso, esto nunca habría pasado. La culpa era aplastante porque tenía razón. Si me hubiera quedado, si hubiera luchado contra el dolor y la humillación para permanecer en el mundo de Dante, Marco estaría a salvo ahora, acurrucado en la cama de esta fortaleza de edificio, en lugar de ser rehén de gente que lo tortura solo para demostrar algo. Intentaba darle una vida normal. Se me quebró la voz. No quería que creciera rodeado de violencia y crimen y gente que ve a los niños como una moneda de cambio. La normalidad no existe para gente como nosotros. La voz de Dante se suavizó ligeramente. Mi padre intentó darme una infancia normal, me envió a colegios normales, me dejó tener amigos fuera de la familia. ¿Sabes lo que pasó? Negué con la cabeza. Tenía 8 años cuando el padre de mi mejor amigo intentó secuestrarme. Trabajaba para una familia rival y se hizo amigo de mi padre específicamente para acercarse a mí. Me agarraron después del colegio, me retuvieron durante 36 horas y me golpearon cuando no dejaba de llorar por mi madre. Su mandíbula era de granito. Mi padre me rescató y mató a todos los implicados. Pero después de eso, nunca salí de la finca sin guardias armados. Nunca hice amigos que no fueran minuciosamente investigados. Nunca volví a tener un día normal. La imagen de Dante, con 8 años, aterrorizado y herido, me partió el corazón. Siento que te pasara eso. No lo sientas, me enseñó la lección más importante de mi vida. La seguridad es una ilusión, a menos que seas lo suficientemente fuerte como para imponerla. El error de mi padre fue creer que podía darme una vida normal sin abandonar este mundo. No pudo, y tú tampoco puedes. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con cansancio. Que te rindas por completo, que aceptes que ahora nos perteneces. Quiero que aceptes la realidad. Me atrajo hacia él y me rodeó la cintura con el brazo. Marco es mi heredero. Eso no es negociable. Se criará aquí, se educará según nuestras costumbres y estará protegido por todo el poder de la familia Salvatore. La cuestión es si tú formarás parte de eso, si seguirás siendo su madre y mi... Ah, ¿qué? Le desafié cuando dudó. Tu amante, tu mujer mantenida, lo que estabas convencido de que era hace 3 años, mi esposa. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una detonación. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. ¿Qué? Cásate conmigo. Su voz era firme, absoluta. No porque esté tratando de atraparte o controlarte, sino porque Marco merece unos padres que estén unidos. Porque las familias necesitan ver que no eres una debilidad, sino una compañera. Porque Cristo, porque te quiero, Sofía. Te he querido desde el momento en que te fuiste. Y ahora que sé que Marco existe, ahora que tengo un hijo, quiero que seamos una familia. Estás loco. Intenté alejarme, pero su agarre era inamovible. ¿Crees que me casaría contigo después de todo? Después de que me rechazases, me amenazases, me acusases de traicionarte, creo que te casarás conmigo porque es la opción inteligente. Su voz bajó, se volvió seductora. Como mi esposa, serás intocable, protegida por todas las alianzas que he construido, todas las obligaciones que unen a las familias. Tendrías seguridad, recursos, el poder de proteger a Marco de una forma que nunca podrías sola. Yo también estaría atrapado, unido a ti para siempre, a este mundo, a una vida de la que he pasado 3 años escapando. Serías una reina. Se inclinó, con la boca suspendida sobre la mía. Mi reina, gobernando a mi lado en lugar de escondiéndote en las sombras, criando juntos a nuestro hijo en lugar de pelear por él, construyendo algo que ninguno de los dos podría lograr por separado. Y si digo que no, su sonrisa se volvió sombría y comprensiva. Entonces compartiremos la custodia. Marco dividirá su tiempo entre este ático y cualquier lugar que yo considere lo suficientemente seguro para ti. Lo verás. No soy tan cruel como para separar a un niño de su madre, pero él conocerá a su padre, aprenderá su herencia, se convertirá en un Salvatore. Lo aprobaras o no, en realidad no era una elección.
Me ofrecía la ilusión de decidir, pero dejaba claro que el resultado estaba predeterminado. Marco se criaría en el mundo de Dante. La única pregunta era si yo estaría presente para verlo. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta que saquemos a Marco. La mano de Dante se deslizó para cortarme la cara. Una vez que esté a salvo, una vez que hayamos neutralizado la amenaza de Calabresi, me darás tu respuesta. Y Sofía, piénsalo bien, porque esta oferta no se repetirá. Y si te niegas, me llevaré a Marco de todos modos. Su honestidad era brutal. Y pasarás el resto de tu vida luchando por unos momentos con él, viéndolo crecer hasta convertirse en el hombre que yo quiero que sea, preguntándote siempre qué habría cambiado si hubieras decidido quedarte. Entonces me besó, sin pedir permiso, simplemente tomando lo que quería. Su boca reclamó la mía con una habilidad devastadora, recordándole a mi cuerpo todo lo que había perdido, todo lo que aún anhelaba a pesar de 3 años de distancia. Debería haberlo empujado, debería haberlo abofeteado, maldecido, recordarle que no podía simplemente exigir mi vida y esperar que yo accediera. En cambio, le devolví el beso. Me odié por ello, pero lo besé de todos modos, volcando 3 años de dolor, anhelo y necesidad desesperada en ese contacto. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y sentí que me derretía contra él a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos estaban fundidos. Eso es lo que pensé. Eso no prueba nada. Mi voz era inestable. Demuestra que todavía me deseas, que todavía sientes esto entre nosotros. Me acarició el labio inferior con el pulgar. Y antes de que lo niegues, yo también quiero que sufras. Te he deseado todos los días desde que te fuiste, así que podemos seguir luchando. Seguir fingiendo que no nos afectamos mutuamente. O podemos aceptar lo que ya es obvio y construir algo real a partir de ello. ¿Real? Me reí con amargura. No hay nada real en esto. Me estás manipulando, utilizando mi amor por Marco para obligarme a aceptar. Te estoy ofreciendo una asociación. Su voz era firme. Sí, en mis términos, en mi mundo, pero una asociación al fin y al cabo. Tendrías voz y voto en la educación de Marco, en su vida, en su futuro. Serías mi igual en todo lo que importa, excepto que nunca podría irme. ¿Por qué querrías hacerlo? Me desafió. ¿Qué te espera en Boston? ¿Un trabajo con el salario mínimo? ¿Un apartamento con la calefacción estropeada? ¿El miedo constante a que mis enemigos te encuentren de nuevo? No se equivocaba. La vida que había construido era inestable, frágil, estaba a un desastre de derrumbarse. Pero había sido mía. Mis decisiones, mis reglas, mi libertad. Lo pensaré. Era lo mejor que podía ofrecer. Es todo lo que pido. Me soltó y volvió a su distancia profesional. Por ahora nos centramos en Marco. La extracción está prevista para solo 600, dentro de 6 horas. Descansa un poco. Lo necesitarás. No puedo dormir. Inténtalo de todos modos. Volvió a su escritorio y empezó a revisar documentos como si no acabáramos de detener una conversación que cambiaría nuestras vidas. Y Sofía, decidas lo que decidas sobre nosotros, yo seré el padre de Marco. Eso no es negociable. Así que piensa bien si quieres luchar contra mí durante los próximos 15 años o colaborar conmigo. Salí de su oficina sin responder, con la mente dando vueltas. De vuelta en mi habitación, me dejé caer sobre la cama e intenté procesar todo lo que había pasado. Dante quería casarse conmigo. Quería que fuéramos una familia. Quería que Marco creciera como su heredero. Y Dios me ayudó. Una parte de mí también lo quería. Quería la seguridad, los recursos y la protección que conllevaba ser la esposa de Dante Salvatore. Quería que Marco conociera a su padre, que creciera con ventajas que yo nunca podría proporcionarle sola. Pero el precio era mi libertad, mi independencia, mi alma. Fuera de la ventana, amanecía. En 6 horas asaltaríamos la finca de los Calabresi.
Rescataríamos a Marco o moriríamos en el intento. Y después de eso, tendría que tomar la decisión más importante de mi vida. Quedarme con el hombre que me había destruido o perder a mi hijo para siempre. El camión de la basura llegó a la finca de los Calibracy exactamente a las 6:47 am. Observé a través de la cámara corporal cómo nuestra gente, vestida con uniformes de trabajadores de saneamiento, con los rostros parcialmente ocultos por gorras y la suciedad natural del trabajo, se acercaba a la puerta vigilada. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que me dolía. Tranquila, murmuró Dante a mi lado en el centro de mando. Había estado supervisando la operación con esa calma aterradora, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento a través de múltiples pantallas. Están entrenados para esto. Están entrando en una fortaleza. Apreté las manos sobre mi regazo. Si algo sale mal, nos adaptaremos. Su mano cubrió la mía brevemente y la apretó una vez. Confía en el plan, Sofía. En la pantalla, el guardia se acercó al camión. Carlo, que dirigía la operación, le entregó unas órdenes de trabajo falsas mientras mantenía la cara apartada de las cámaras de seguridad. La conversación fue breve y profesional. El guardia revisó su bloc de notas, hizo una anotación y les indicó que pasaran. Primer control superado, anunció Luca desde su puesto en la consola de comunicaciones. Mientras avanzábamos hacia el segundo punto de acceso, vi cómo el camión atravesaba los cuidados jardines hacia la entrada de servicio de la finca. Cada segundo se me hacía eterno. En algún lugar dentro de ese edificio, Marco estaba retenido. Mi bebé, aterrorizado, solo, probablemente llorando por mí. El camión se detuvo en la entrada de servicio. Más guardias, más inspecciones. Carlo mantuvo su tapadera a la perfección. Un aburrido trabajador de saneamiento en un trabajo rutinario, deseando terminar rápidamente y pasar a la siguiente recogida. Allí, Luca confirmó que los guardias permitían el acceso a la zona de carga. Despliegue en 3, 2, 1. Las cámaras corporales mostraban movimientos rápidos y eficientes, mientras nuestra gente se dividía en equipos predeterminados. Carlo y otros dos se dirigieron hacia los principales puntos de recogida de residuos, manteniendo la legitimidad de su tapadera. Pero Antonio y otros tres se separaron, moviéndose por los pasillos de servicio con mapas memorizados al milímetro. La ubicación del objetivo es el segundo piso del ala este. Dante narró en voz baja. Más para mi beneficio que para el de los equipos. Tenían auriculares, conocían el plan. La inteligencia sugiere que los activos de alto valor se guardan en habitaciones reforzadas con puntos de acceso limitados. ¿Cuánto tiempo tiene tu inteligencia? No pude evitar preguntar. 72 horas. Pero la infraestructura no cambia tan rápido. En la cámara de Antonio los vi llegar a una escalera. Subieron con las armas desenfundadas. Abandonaron la cobertura. Era el momento crítico. Si los descubrían antes de localizar a Marco, toda la operación se convertiría en violencia. Contacto. Se oyó la voz de Antonio. Apenas un susurro. 2 guardias, pasillo norte. Situación. La voz de Dante seguía neutralizada, no letal, oculto. Me invadió el alivio. Habíamos acordado no matar a menos que fuera absolutamente necesario. No por moralidad, sino porque los cadáveres provocaban investigaciones. Complicaciones. Los guardias inconscientes nos dieron tiempo. Las cámaras mostraban al equipo de Antonio avanzando por el pasillo, revisando las habitaciones sistemáticamente. Se me cortaba la respiración cada vez que abrían una puerta, con la misma esperanza y temor. Entonces lo encontraron. La voz de Antonio era urgente. Segunda puerta a la derecha. Un solo guardia fuera. No puedo confirmar si hay otros dentro. ¿Qué tan seguro estás? Es el objetivo. Dante se inclinó hacia adelante. La puerta tiene 3 cerrojos y un teclado numérico. Nada más en este piso tiene ese nivel de seguridad. La decisión de Dante fue instantánea. Irrumpir. Lo que sucedió a continuación duró tal vez 30 segundos, pero parecieron horas. El equipo de Antonio se movió con precisión entrenada. Un hombre derribó al guardia en silencio, mientras otro manipulaba el teclado numérico con algún tipo de dispositivo de anulación. La puerta se abrió.
La cámara mostró una pequeña habitación con pocos muebles, una cama, una silla, juguetes esparcidos por el suelo, y Marco, mi hijo, sentado en un rincón, con su pequeño cuerpo pegado a la pared, el rostro manchado de lágrimas y aterrorizado. Llevaba el mismo pijama de dinosaurios con el que dormía cuando lo secuestraron. Sus rizos oscuros estaban revueltos. Sus ojos, los ojos de Dante, enormes por el miedo. Marco, me puse de pie antes de poder pensar. Mis manos presionaron la pantalla como si pudiera atravesarla. Oh Dios. Marco. Sofía, déjalos trabajar. La mano de Dante sobre mi hombro, firme pero no dura. Antonio se arrodilló ante Marco, moviéndose lentamente, sin intimidarlo. A través del audio, le oí hablar en un inglés con acento pero claro. Marco, me llamo Antonio. Tu mamá me ha enviado a traerte a casa. Los ojos de Marco se abrieron aún más. ¿Mamá? Sí, te está esperando, pero tenemos que irnos ahora mismo. Vale, ¿puedes venir conmigo? Mi hijo dudó, mirando hacia la puerta como si esperara una trampa. Chico listo, cauteloso, pero entonces asintió, cogió a Chompy, su peluche de T-Rex, y tomó la mano extendida de Antonio. Objetivo asegurado, informó Antonio, exfiltrando ahora. Negativo. Una nueva voz. Uno del equipo perimetral. Tenemos movimiento. Varios vehículos se acercan a la finca. No es un patrón de tráfico normal. Dante maldijo en italiano. ¿Saben cómo? No se sabe, pero tenemos unos 5 minutos antes de que esos vehículos lleguen a la puerta. Cambio de planes. La mente táctica de Dante ya se estaba adaptando. Antonio, dirígete al punto de extracción beta. Carlo, crea una distracción. Necesitamos desviar la atención del ala este. Equipos perimetrales. Prepárense para entrar en acción si es necesario. Dante, le agarré del brazo. Marco quedará en medio del fuego cruzado. No si controlamos el campo de batalla. Ya se estaba moviendo hacia otra consola, sacando los planos del edificio. Luca, contacta con nuestra gente dentro de la policía de Nueva York. Quiero que las unidades respondan a los disparos en la finca Calibres, pero no antes de 10 minutos. Dale un margen de tiempo. Observé impotente cómo las imágenes mostraban un caos organizado. El equipo de Carlos activó las alarmas de incendio, creando confusión. Antonio llevaba ahora a Marco, moviéndose más rápido. El niño agarraba a Chompy y parecía aterrorizado, pero afortunadamente estaba tranquilo. Llegaron al punto de extracción, una puerta de servicio que daba a la valla perimetral. Justo cuando los vehículos que se acercaban llegaban a la puerta principal a través de las cámaras exteriores, vi al menos a 8 hombres salir de los todoterrenos, todos armados, todos moviéndose con precisión militar. ¿Quiénes son? Pedí refuerzos a Calibracy. Dante tenía la mandíbula apretada. Alguien les había avisado o tenían programadas visitas con sus guardias, sugirió Luca. En cualquier caso, estábamos comprometidos. El equipo de Antonio llegó a la valla. La habían cortado antes, creando un punto de salida oculto por el paisaje. Pero ahora, con las alarmas sonando y hombres armados invadiendo la finca, cada segundo era importante. «Vamos, vamos, vamos», ordenó Dante a través de los comunicadores. Vi a Antonio pasar a Marco a través de la valla a uno de los miembros de nuestro equipo perimetral. Mi hijo lloraba, asustado por el ruido y el caos. Entonces Antonio cruzó y corrieron hacia los vehículos de extracción situados en la propiedad adyacente. Se escucharon disparos. No iban dirigidos a ellos, todavía no. Pero dentro de la finca, cuando los hombres de Calibracy descubrieron a los guardias inconscientes, la habitación allanada, el niño desaparecido, gritaban en italiano, ladrando órdenes. La confusión nos proporcionó los preciosos segundos que necesitábamos. Todos los equipos, salgan ahora, ordenó Dante. Abandonen la cobertura. La prioridad es salir con vida. El equipo de Carlos quedó brevemente inmovilizado por los guardias, que se dieron cuenta de que los trabajadores de saneamiento no eran lo que parecían. Pero nuestros equipos perimetrales proporcionaron fuego de cobertura, disparos controlados y precisos
que obligaron a los guardias a ponerse a cubierto en lugar de perseguirnos. Entonces todos retrocedieron, corriendo hacia los vehículos de extracción. Vi a Marco abrochándose el cinturón en un todoterreno, con Antonio a su lado, hablándole en un tono tranquilizador que no podía oír, pero que podía imaginar. «Están a salvo», confirmó Luca. Todos los equipos sufrieron 2 heridas leves. Nada grave. El aire que había estado conteniendo se me escapó de golpe. «¿A dónde lo llevan?» «A un refugio en Queens», respondió Dante. «Nos reuniremos con ellos allí. Vamos». El trayecto duró 30 minutos debido al tráfico matutino. Dante había insistido en conducir él mismo, despidiendo a su conductor habitual. Me senté en el asiento del copiloto de su Bentley con cristales tintados, con las manos entrelazadas en mi regazo, alternando entre el alivio de que Marco estuviera a salvo y el terror por lo que vendría después. «Lo has hecho bien», dijo Dante en voz baja, manteniendo la calma durante la operación. Yo quería gritar. La confesión fue fácil. Cada segundo que él estuvo en ese edificio, yo me moría. Pero tú no lo hiciste. Me miró brevemente antes de volver a centrar su atención en la carretera. Confiaste en mi gente. Eso requiere fuerza. No tenía otra opción. Siempre tienes otra opción, Sofía. Tú elegiste acudir a mí en busca de ayuda. Elegiste confiar en mis métodos, incluso cuando te aterrorizaban. Eso significa algo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Respondió a través del Bluetooth del coche. «Háblame». «Es Antonio. El chico está a salvo. Físicamente ileso, asustado, pero receptivo. Pregunta por su madre». Se me encogió el corazón. «Voy para allá. 20 minutos». «Entendido, Sofía. Es un chico valiente. Se comportó mejor que algunos adultos». «Ese es mi hijo», dije. El orgullo, el amor y el alivio abrumador hicieron que mi voz se volviera ronca. Dante terminó la llamada, con expresión pensativa. «Tiene tu fuerza y mi terquedad. Una combinación peligrosa. El mundo no tiene ninguna posibilidad». Su risa era genuina, cálida. «No, no la tiene». La casa segura era un edificio de ladrillo rojo sin nada especial en un tranquilo barrio de Queens. Nada en ella sugería el nivel de seguridad que Dante había instalado. Puertas reforzadas, ventanas a prueba de balas, guardias armados haciéndose pasar por vecinos. Antonio nos recibió en la puerta, con expresión de alivio. «Está en la sala de estar. No ha dejado de preguntar por ti». No esperé a que me diera permiso. Pasé rápidamente junto a él, atravesé el pequeño vestíbulo y entré en la sala de estar, donde estaba mamá. Marco se abalanzó sobre mí y su pequeño cuerpo chocó contra el mío con tanta fuerza que casi me derriba. Lo cogí, lo levanté y lo abracé con tanta fuerza que chilló en señal de protesta, pero no podía soltarlo. No podía aflojar mi abrazo. No podía dejar de llorar. «Cariño, oh cariño, estoy aquí, te tengo, estás a salvo». Las palabras salieron entre sollozos. «Lo siento mucho que te hayan secuestrado, pero ahora estás a salvo, te lo prometo». Tenía miedo, su voz sonaba apagada contra mi cuello. «Unos hombres malos me secuestraron, dijeron, no ibas a volver». Mintieron, me aparté lo suficiente para verle la cara, para comprobar si tenía heridas o signos de trauma. Parecía agotado, aterrorizado, pero físicamente ileso. «Siempre vendré a buscarte». «¿Siempre? ¿Lo entiendes?». Asintió con la cabeza y entonces vio a Dante de pie en la puerta. Su pequeño cuerpo se tensó contra el mío. «¿Quién es ese?». Miré a Dante, ese hombre poderoso y peligroso que había movido cielo y tierra para rescatar a un niño cuya existencia acababa de descubrir. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero vi la emoción que se escondía debajo. Asombro, miedo, algo crudo y vulnerable que transformaba su rostro en algo casi suave. «Marco», dije con suavidad, «este es Dante. Él me ayudó a encontrarte. Me ayudó a traerte a casa. ¿Eres amigo de mamá?». Marco lo estudió con esos ojos oscuros de los Salvatore. Dante se acercó lentamente, manteniendo sus movimientos no amenazantes. Entonces hizo algo que me sorprendió. Se arrodilló,
poniéndose a la altura de los ojos de Marco. «Soy algo así», dijo en voz baja. «Tu mamá y yo somos viejos amigos, y cuando me enteré de que unos hombres malos te habían secuestrado, me aseguré de que mi gente te trajera de vuelta sano y salvo. ¿Tienes gente? Mucha gente. Todos trabajan para mí y todos ayudaron a encontrarte porque eres muy importante». ¿Por qué? La franqueza de Marco, con sus 3 años, era entrañable y aterradora. Dante dudó y su mirada se posó en la mía. Era el momento. La verdad o otra mentira. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. «Porque eres mi hijo», dijo Dante con sencillez, «y yo protejo lo que es mío». Marco parpadeó y me miró en busca de confirmación. Volvía a asentir con la cabeza, con las lágrimas aún corriéndome por las mejillas. «¿Eres mi papá?». Su voz era débil, insegura. «Sí». La voz de Dante se llenó de emoción. «Si tú me aceptas». Mi hijo lo miró con seriedad. Luego, con la resistencia propia de los niños, se zafó de mis brazos y se acercó a Dante con cautela. «¿Te gustan los dinosaurios?». «No sé mucho sobre ellos», admitió Dante, «pero me gustaría aprender». «De acuerdo». Marco levantó a Chompy. «Este es Chompy. Es un T-Rex. Tiene dientes grandes, pero es simpático». «Encantado de conocerte, Chompy». Dante estrechó el diminuto brazo del peluche con total seriedad. Luego, vacilante, extendió la mano y le revolvió los rizos a Marco. «Y yo también estoy encantado de conocerte, Marco. ¿Podemos irnos a casa ya?». Marco nos miró a los dos. «Quiero mi cama. Pronto, te lo prometo. Primero tenemos que asegurarnos de que sea completamente seguro. Tu mamá tiene razón». Dante se puso de pie y vi cómo procesaba las implicaciones. «Pero hasta entonces, ¿te gustaría quedarte en un lugar con piscina y sala de juegos? Y tal vez, si te portas muy bien, podamos comprarte algunos juguetes nuevos de dinosaurios». Marco abrió mucho los ojos. «¿De verdad? ¿De verdad?». La sonrisa de Dante era ahora genuina. «Tu mamá y yo tenemos cosas que discutir, cosas de adultos, pero te prometo que estarás seguro y cómodo mientras lo resolvemos todo». «De acuerdo». Mi hijo bostezó enormemente. «Estoy cansado. Entonces vamos a la cama». Lo cogí en brazos de nuevo, reacio a perderlo de vista. «Vamos, cariño». Dante nos llevó a un dormitorio en la planta superior que ya estaba preparado con muebles para niños, como si lo hubiera previsto. Acomodé a Marco en la cama, lo cubrí con mantas suaves y me senté a su lado hasta que su respiración se estabilizó y se durmió. Cuando finalmente salí, Dante me esperaba en el pasillo. Por fin se durmió. El agotamiento se apoderó de mí ahora que la adrenalina había desaparecido. «Gracias por todo, por salvarlo. Es mi hijo». Dante se acercó. «Gracias por dármelo, por llevarlo, criarlo y mantenerlo a salvo hasta que pude encontrarlos a ambos». Sobre eso respiré hondo. «Tu propuesta, tu exigencia de que me case contigo, me quede aquí y críe a Marco en tu mundo. Te escucho. Necesito garantías». Mi voz era firme a pesar del agotamiento. «Si acepto, si me convierto en tu esposa, necesito saber que Marco tendrá opciones, que no se verá obligado a llevar esta vida si decide que quiere algo diferente. Es un Salvatore, lo que significa que merece saber lo que eso implica antes de verse atado a ello». Mantuve su mirada. «No lo criaré para que sea tu arma, Dante. Lo criaré para que sea tu hijo, para que sea fuerte, inteligente y capaz. Pero si cuando sea lo suficientemente mayor como para comprenderlo, elige un camino diferente, tú se lo permitirás. Y si ese camino diferente lo hace vulnerable, si mis enemigos ven su rechazo a la familia como una debilidad, entonces lo afrontaremos juntos como padres, no como jefe y subordinado». Me acerqué. «Me casaré contigo. Me quedaré. Seré tu compañera en este mundo loco y peligroso. Pero solo si me prometes que Marco podrá elegir su propio futuro». Dante se quedó en silencio durante un largo rato. Observé cómo calculaba en su interior las implicaciones estratégicas, los riesgos, la naturaleza sin precedentes de lo que le estaba pidiendo. Finalmente, asintió. Aceptó con una condición: que de todos modos se entrenara
aprendiera defensa personal, estrategia, cómo leer a las personas y las situaciones. Esas habilidades le servirían independientemente del camino que eligiera. Y si decidía alejarse de la familia, lo haría como un salvador con fuerza, no con debilidad. Puedo aceptar eso. Le tendí la mano formalmente. ¿Tenemos un trato? En lugar de estrechármela, Dante me atrajo hacia él y su boca reclamó la mía en un beso que selló nuestro acuerdo de una manera mucho más primitiva. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su voz era áspera por el deseo y algo más profundo. Tenemos un trato, futura Mowgli, futura esposa, ahora vamos a casa y empecemos a construir la familia que ambos merecemos. Las siguientes 3 semanas fueron una vorágine de adaptaciones y revelaciones. Marco se adaptó a la vida en el ático de Dante con la resistencia propia de la infancia. Su habitación, decorada con murales de dinosaurios que aparecieron de la noche a la mañana, se convirtió en su santuario. Dante contrató a un psicólogo infantil especializado en traumas para asegurarse de que Marco procesara su secuestro de forma saludable. Y el propio Dante me sorprendía a diario. Lo veía leer cuentos antes de dormir con la misma intensidad con la que se enfrentaba a las negociaciones comerciales. Lo veía negociar con un niño de 3 años sobre las verduras con más paciencia que la que mostraba con sus capos. Los encontraba construyendo elaborados hábitats de dinosaurios con bloques. Dante de rodillas con su traje de $1000, completamente absorto. «Eres bueno con él», observé una noche después de que Marco finalmente se durmiera. «Es fácil quererlo». La confesión de Dante fue tranquila, aunque agotadora. «¿Cómo te las arreglaste sola durante 3 años? Por necesidad, por terquedad, por crisis ocasionales en el baño, donde él no podía oírme llorar. Me abrazaba con fuerza, con sus brazos seguros a mi alrededor. Nunca más tendrás que hacer eso. Llorar sola, quiero decir. Ahora estoy aquí. Estamos aquí». El anillo de compromiso apareció 2 semanas después del rescate de Marco. Un impresionante diamante talla esmeralda, flanqueado por zafiros. Dante me lo deslizó en el dedo durante una cena tranquila, después de que Marco se durmiera, con una expresión vulnerable que nunca le había visto. «Esto pertenecía a mi abuela», dijo en voz baja. «Lo llevó durante 60 años. Mi abuelo se lo dio el día que la tomó como esposa. Es justo que ahora lo lleves tú, Dante». Me quedé mirando el anillo, abrumada por el peso de la tradición que representaba. «¿Estás segura? Es una reliquia familiar. Ahora es tu familia, tú y Marco. Este anillo representa eso». Me levantó la mano y me besó los nudillos. «A mi abuela le habrías gustado. Era tan fuerte como tú. Se enfrentaba a mi abuelo cuando él se equivocaba. Crió a mi padre para que fuera fuerte, pero compasivo. ¿Qué le pasó? Cáncer. Cuando yo tenía 15 años, le hizo prometer a mi abuelo que me encontraría una esposa como ella. Alguien que no se limitara a obedecer, sino que me desafiara, me empujara, me hiciera mejor». Su sonrisa era triste. Murió antes de cumplir esa promesa. Pensé que nunca encontraría lo que ellos tenían. Entonces te conocí. Lo besé, volcando en ese contacto toda la emoción que no podía expresar con palabras. Habíamos sido muy cuidadosos físicamente desde que nos reencontramos. Demasiada historia, demasiado dolor. Pero esa noche, finalmente cedimos a la necesidad que se había ido acumulando. Me llevó a su dormitorio, ahora nuestro dormitorio, y me hizo el amor con una ternura que destruyó todas las defensas que había construido. No era la pasión desesperada de nuestros inicios. Era más profunda, más segura. La reivindicación de dos personas que habían encontrado el camino de vuelta, la una a la otra, a través de la oscuridad. Después, envuelta en sus brazos, con las luces de la ciudad pintando dibujos en el techo, finalmente dije las palabras que había estado conteniendo. «Te quiero. Te quería hace 3 años, cuando nunca dejé de quererte. Incluso cuando te odiaba por hacerme daño, incluso cuando huí, incluso cuando pensé que nunca volvería a verte». Sus brazos se tensaron. «Yo también te quiero, Toro. Más que el poder, más que el orgullo, más que cualquier cosa en este mundo. Tú y Marco sois mi redención». Pero la redención, según aprendí, tenía un precio.
La familia Calibrasi no había aceptado el rescate de Marco en silencio. Dominic Calibra, el jefe de su organización, había perdido prestigio. Su fortaleza había sido violada, su rehén recuperado, sus planes destruidos. Hombres como él no perdonaban tales insultos. El primer intento se produjo un martes. Dante y yo estábamos revisando los planes de la boda con el coordinador. Una elegante celebración para 200 invitados en la Catedral de San Patricio, cuando Luca irrumpió con el rostro sombrío. Tenemos un problema. Calibra ha atacado una de nuestras operaciones de transporte. 12 hombres coordinaron el ataque. Los repelimos, pero 2 de los nuestros han muerto. Dante se quedó frío, controló la represalia, ya en marcha. Pero Dominic envió un mensaje con los cadáveres. Quiere sentarse a hablar. Dice que está dispuesto a negociar los términos para poner fin a las hostilidades. Es una trampa, dije inmediatamente. Quiere exponerte, dejarte vulnerable. Probablemente. Dante se levantó, ya asumiendo su papel de Don. Pero negarme me haría parecer débil. Iremos con la seguridad adecuada. No, yo también me levanté. No iremos. Le enviamos un mensaje. No se negocia con terroristas y no se recompensa un intento de secuestro dándole una oportunidad de cara a cara. Sofía se llevó a nuestro hijo. Alcé la voz. Lo mantuvo cautivo. Lo aterrorizó. Probablemente lo habría matado si no lo hubiéramos rescatado primero. Y ahora quiere negociar. No, rotundamente no. Dante me estudió durante un largo momento y sorprendentemente sonrió. ¿Qué sugerirías en su lugar? Eliminar la amenaza, no al propio Dominic. Eso iniciaría una guerra que quizá no ganáramos, sino sus operaciones, sus fuentes de ingresos, su base de poder. Desmontarlo pieza a pieza hasta que sea demasiado débil para ser un problema. Eso podría llevar meses. Entonces nos tomaremos meses. Me acerqué. Una vez me dijiste que a este mundo no le importa la inocencia, que se trata de poder, miedo y viejos rencores. Bien, hagamos que Dominic Calibrasi tema lo que ocurre cuando se amenaza a un Salvatore. Convirtámoslo en un ejemplo para todas las demás familias que puedan pensar que Marco es un punto débil. Luca sonreía. Me gusta cómo piensa. A mí también. Dante me atrajo hacia él y me besó con fuerza. De acuerdo, lo haremos a tu manera. Luca, empieza a recopilar información sobre las operaciones de Calibrisi. Quiero saber todos los almacenes, todas las redes de protección, todas las empresas ilegales. Vamos a desmantelar su imperio pieza por pieza. Durante las 2 semanas siguientes, llevamos a cabo una campaña sistemática contra la familia Calabresi. No violenta. La violencia provocaba represalias, sino una destrucción metódica de todo lo que Dominic había construido. Los almacenes ardieron misteriosamente debido a fallos eléctricos. Los trabajadores portuarios se declararon en huelga, negándose a manejar los envíos de Calibra. Los jueces que estaban en el bolsillo de Dominic de repente se volvieron religiosos y comenzaron a hacer cumplir la ley. El dinero de la protección se agotó cuando los empresarios decidieron que preferían arriesgarse a la ira de Calibrasi antes que seguir pagando. Y durante todo ese tiempo, Dante se aseguró de que todo el mundo supiera por qué la familia Salvatore protege a los suyos. Se lo dijo a todos los capos, a todos los soldados, a todas las personas con oídos para oír. Si tocas lo que es mío, te lo quitaré todo. No rápidamente, no con piedad, sino por completo. Lo vi actuar con una eficiencia despiadada y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Este era el hombre del que había huido 3 años atrás. Frío, calculador, capaz de destruir vidas sin dudarlo. Pero ahora entendía el motivo detrás de su crueldad. No era malvado. Era un depredador que protegía su territorio, su familia, su hijo, y yo me había convertido en parte de lo que él protegía. Más que eso, me había convertido en su compañera en la protección. Cuando Luca trajo información sobre una reunión de la mafia calabresa en un restaurante de Little Italy, fui yo quien sugirió la estrategia. No los ataquéis, simplemente apareced sin invitación. Enviad el mensaje de que ningún lugar está a salvo de nuestro alcance. Los ojos de Dante brillaron. Estás aprendiendo. Tuve un buen maestro.
Esa noche, irrumpimos en la cena de Dominic Calibra con todos los capos de su organización. Dante entró, flanqueado por 20 de sus mejores hombres, todos armados, todos preparados. Yo caminaba a su lado, con la cabeza alta, el anillo de compromiso de esmeraldas reflejando la luz como una advertencia. Dominic palideció. Salvatore, esta es una reunión privada, y mi hijo era un ciudadano particular. La voz de Dante podría haber congelado el infierno. Sin embargo, lo sacaste de su casa, lo retuviste como rehén, amenazaste su vida. Así que pensé en devolverte el favor, hacerte saber lo que se siente cuando invaden tu santuario. Podríamos haber llegado a un acuerdo. No hay acuerdo posible. Dante lo interrumpió. Solo hay esto. Intentaste hacer daño a mi heredero. En cualquier sociedad civilizada, eso es un delito capital. Podría matar a todos los que están en esta mesa y ninguna familia cuestionaría mi derecho a hacerlo. Silencio. Absoluto. Aterrorizado. Pero no voy a matarte, continuó Dante. Voy a dejarte vivir sabiendo que podría haberlo hecho, que fui misericordioso cuando no tenía ninguna obligación de serlo. Y si alguna vez, te acercas a mi familia, reconsideraré esta decisión. ¿Entendido? Dominic asintió lentamente, su habitual arrogancia aplastada bajo el peso del poder de Dante. Bien. Dante me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con el brazo. Caballeros, permítanme presentarles a mi prometida, Sofía Moretti, la madre de mi hijo, la futura señora Salvatore. Cualquier amenaza hacia ella es una amenaza hacia mí. Pásenlo por ahí. Nos marchamos tan dramáticamente como habíamos entrado. Pero el mensaje había sido enviado, recibido, y se extendería por todo el inframundo como la pólvora. Sofía Moretti era intocable. Marco Salvatore estaba protegido y la familia de Dante Salvatore era lo más peligroso que cualquiera podía amenazar. De vuelta en el coche, temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Aquello había sido una locura. Era necesario. Dante me atrajo hacia él. ¿Cómo te sientes? Poderosa. Admití, aterrorizada, eufórica. ¿Es eso normal para alguien que entra en mi mundo? Sí. Me besó en la sien. Te estás convirtiendo en quien siempre debiste ser. En Zorro, mi igual, mi reina. Tu compañera, corregí también. Cuando regresamos al ático, Marco estaba dormido, pero nos quedamos en la puerta durante largos minutos, observándolo respirar, viendo nuestro futuro en su rostro tranquilo. Lo logramos, susurré. Lo mantuvimos a salvo. Siempre lo mantendremos a salvo. La voz de Dante era absoluta. Cualesquiera que sean las amenazas, cualesquiera que sean los enemigos que surjan, los enfrentaremos juntos. Juntos, asentí y lo dije con toda mi convicción. La boda tuvo lugar 6 semanas después del rescate de Marco, en una fresca mañana de diciembre que pintó Manhattan de blanco dorado. La Catedral de San Patricio se llenó de representantes de todas las familias importantes, no solo porque respetaban a Dante, sino porque temían lo que podría pasar si no asistían. El mensaje era claro. Sofía Moretti estaba siendo elevada al más alto nivel de protección. Insultarla sería un suicidio. Caminé por el pasillo con un vestido valentino hecho a medida, de seda marfil, con delicadas mangas de encaje y una cola catedral. Mientras Marco esparcía pétalos de rosa delante de mí, él había insistido en participar, con su pequeño esmoquín que le hacía parecer desgarradoramente mayor. Dante esperaba en el altar con un esmoquín negro, sin apartar sus ojos oscuros de los míos mientras me acercaba. Cuando llegué a él, me tomó las manos y me susurró: «Eres lo más hermoso que he visto nunca. Tú tampoco estás nada mal». La ceremonia fue católica tradicional, oficiada por un sacerdote que conocía a la familia de Dante desde hacía generaciones. Los votos fueron los habituales, hasta que Dante añadió los suyos propios. «Prometo protegerte a ti y a nuestro hijo con todo lo que tengo. Prometo honrarte, no solo como mi esposa, sino como mi compañera. Prometo construir contigo una vida de la que nuestro hijo pueda sentirse orgulloso. Y prometo amarte cada día, incluso cuando me vuelvas loca». Me reí entre lágrimas. «Prometo estar a tu lado en este mundo loco en el que vives».
Prometo ser la madre que Marco se merece y la esposa que tú necesitas. Prometo desafiarte cuando te equivoques y apoyarte cuando tengas razón. Y prometo amarte incluso cuando seas imposible, que es la mayoría de los días. La congregación se rió. Dante sonrió. Y cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, el beso de Dante fue tan apasionado que varias nonas ancianas se abanicaron. La recepción en la plaza fue elegante, excesiva y exactamente lo que se esperaba de una boda que unía a dos familias poderosas. Bailé con Dante, con Luca, con Antonio, incluso con Marco, que se subió a mis pies y se rió mientras le llevaba por la pista de baile. Pero fue más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y hubiéramos acostado al agotado Marco, cuando comenzó la verdadera celebración. Dante me llevó en brazos al otro lado del umbral del ático como si no pesara nada. Bienvenida a casa, señora Salvatore. Llevo 6 semanas viviendo aquí, le señalé. Pero ahora es oficial. Eres mía legalmente, espiritualmente, en todos los sentidos que importan. Me sentó en nuestro dormitorio y comenzó a desabrochar los diminutos botones que recorrían mi espalda con paciencia experta. ¿Cómo te sientes, aterrorizada? Perfecta, como si por fin hubiera encontrado mi lugar. El vestido se enganchó en mis pies. ¿Es una locura? Si lo es, los dos estamos locos. Se quitó la chaqueta del smoking y se desató la corbata. Hace 3 años, te dejé salir de mi vida porque era demasiado orgullosa y tenía demasiado miedo para creer que realmente podías amarme. No volveré a cometer ese error. Bien. Me acerqué a él, lo atraje hacia mí, porque no voy a ir a ninguna parte. Lo que siguió fue lento, reverente, una celebración de todo lo que habíamos sobrevivido para llegar a este momento. Dante adoraba cada centímetro de mi cuerpo, susurrando en italiano palabras de amor, devoción, promesas que solo entendía a medias, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Después, envuelta en sábanas de seda, con su latido constante bajo mi oreja, le hice la pregunta que había estado conteniendo. ¿Qué pasa ahora con las familias? ¿Con tu imperio? ¿Con todo? Ahora consolidamos el poder. Sus dedos trazan dibujos en mi hombro desnudo. Mostrar a todos que la familia Salvador es más fuerte que nunca. Que tú y Marco me hacéis más peligroso, no menos. Ampliando las operaciones, siendo selectivos con las operaciones que ampliamos. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Tenías razón al eliminar sistemáticamente la amenaza de Calibresi. Ese es el modelo a seguir. Movimientos estratégicos y calculados que minimizan el riesgo y maximizan el impacto. Te vas a legalizar. No pude ocultar la sorpresa en mi voz. Voy a ser más inteligente, corrigió. Siempre habrá aspectos de mi negocio que operen en zonas grises. Pero por el bien de Marco, por el tuyo, estoy dispuesto a cambiar el equilibrio. Más empresas legítimas, menos operaciones que puedan llamar la atención del gobierno federal. ¿Harás eso por nosotros? Haría cualquier cosa por ti. Su voz era sincera. Tú y Marco sois mi legado ahora, Sofía. No el dinero, ni el poder, ni el territorio. Tú. Y quiero que nuestro hijo herede algo de lo que pueda estar orgulloso. Lo besé lenta y profundamente. Entonces construyámoslo juntos. Los siguientes 5 años lo transformaron todo. Dante cumplió su promesa, legitimando gradualmente sus operaciones mientras mantenía lo justo de las viejas costumbres para conservar el respeto. Yo me hice cargo de la gestión de sus fundaciones benéficas, destinando el dinero a causas importantes, hospitales infantiles, refugios para víctimas de violencia doméstica, programas educativos en comunidades desfavorecidas. Marco pasó de ser un niño pequeño a un niño mayor, brillante, curioso y sorprendentemente bien adaptado. Teniendo en cuenta su educación poco convencional, sabía que su padre era poderoso. Pero Dante y yo nos esforzamos por asegurarnos de que entendiera que el poder conlleva responsabilidad. En el 8º cumpleaños de Marco, Dante hizo algo sin precedentes. Llevó a nuestro hijo a una de sus operaciones comerciales legítimas, una empresa de transporte que había sido completamente limpiada de actividades ilegales, y le mostró cómo funcionaba el comercio honesto.
Esto es aburrido, papá. Marco se quejó después de una hora de ver la gestión del inventario. Eso es porque los negocios legítimos suelen serlo. Dante le revolvió el pelo, pero también son sostenibles. No se basan en el miedo ni en la violencia. Se basan en el valor aportado, los servicios prestados y la confianza mantenida. ¿Entiendes la diferencia? Creo que sí. Marco frunció el ceño pensativo. Pero tus otros negocios, aquellos de los que no hablas, esos sí utilizan el miedo. Algunos de ellos, sí, porque a veces el miedo es el único lenguaje que entienden ciertas personas. Dante se arrodilló a la altura de Marco. Pero estoy tratando de cambiar eso, de construir algo mejor para ti. Así, cuando seas lo suficientemente mayor como para elegir qué tipo de hombre quieres ser, tendrás opciones. ¿Puedo elegir ser paleontólogo?, preguntó Marco con esperanza. Puedes elegir lo que quieras, siempre y cuando seas el mejor en ello. Observé esta conversación desde la puerta con el corazón lleno. Esta era la vida con la que soñaba cuando huí hace 3 años. Dante como un padre que empoderaba a Marco en lugar de controlarlo, con opciones en lugar de obligaciones. Esa noche, después de que Marco se durmiera, Dante me encontró en el balcón de nuestro dormitorio con vistas a la ciudad. ¿En qué piensas? Me rodeó con sus brazos por detrás. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto amo nuestra vida? Me recosté contra su sólida calidez. ¿Cuánto te agradezco que nos hayas encontrado? Creo que tú me encontraste a mí. Me dio un beso en el cuello. Entraste en mi mundo buscando la salvación y me diste algo que no sabía que necesitaba. ¿Qué es eso? Una razón para ser mejor, para construir algo que me sobreviva. Su mano se posó sobre mi vientre a un plano, aunque no por mucho tiempo. Ayer mismo confirmamos el embarazo. Marco es mi heredero, pero tú eres mi redención. Estamos embarazados otra vez, le recordé. Tu redención está a punto de hacerse más ruidosa y más cara. Su risa retumbó en mi interior. Bien, esta casa está demasiado tranquila con un solo niño. Eso lo dices ahora. Espera a que haya 2 corriendo por ahí destrozando tus costosos muebles. Para Zoro solo son muebles. Lo que importa es la familia. Me giré entre sus brazos y miré al hombre que me había reclamado. Me había destrozado y, en última instancia, me había salvado. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿De aceptarme? ¿De darnos a Marco? ¿De darnos tanto poder sobre ti? Nunca. Su voz era absoluta. No eres mi debilidad, Sofía. Eres mi fuerza. Y cada día puedo ver cómo te conviertes más en quien estás destinada a ser. Feroz, brillante, intocable. No eres solo la madre de mis hijos. Eres mi donante, mi reina. Y no cambiaría ni un solo momento de lo que nos ha traído hasta aquí. Incluso las partes malas, especialmente las partes malas, nos enseñaron a ambos de lo que éramos capaces de sobrevivir. Me besó suavemente. Te amo, señora Salvatore, hoy y siempre. Yo también te amo. Lo decía con todo mi corazón, hoy y siempre. Años más tarde recordaría este momento como el verdadero comienzo. No nuestra boda, ni el rescate de Marco, sino esta tranquila declaración en un balcón con vistas a la ciudad que había intentado destruirnos y había fracasado. Habíamos construido algo que ninguno de los dos habría podido lograr por sí solo. Una familia forjada en el fuego, puesta a prueba por los enemigos y fortalecida por elegirnos el uno al otro cada día. Marco creció para ser todo lo que habíamos esperado. Fuerte como su padre, compasivo como su abuela, terco como sus 2 padres. Al final, eligió su propio camino. No la familia, pero tampoco el rechazo total. Se convirtió en abogado y utilizó su conocimiento de ambos mundos para tender puentes y crear un cambio desde dentro del sistema. Nuestra hija, nacida 9 meses después de aquella conversación en el balcón, creció sabiendo que era querida, protegida y libre para elegir su propio destino. Y Dante y yo gobernamos juntos, no a través del miedo, aunque su reputación le garantizaba respeto, sino a través del poder estratégico, las alianzas cuidadosamente cultivadas y el conocimiento absoluto de que amenazar a uno de nosotros significaba responder ante ambos. El nombre Salvatore
se convirtió en sinónimo no solo de poder, sino también de protección. Las personas que necesitaban ayuda, las mujeres que huían de situaciones peligrosas, los niños atrapados en hogares abusivos, las víctimas de la trata, encontraron su camino hacia nuestra organización. Nos convertimos en lo que mi yo más joven nunca habría creído posible. Una fuerza del bien que operaba en las zonas grises de la sociedad. ¿Crees que Marco lo entiende? Le pregunté a Dante años más tarde, viendo a nuestro hijo graduarse en la Facultad de Derecho con los máximos honores. Entender que era lo suficientemente querido como para tener opciones. Que su padre reconstruyó un imperio para que nunca tuviera que elegir entre la supervivencia y su alma. Él lo sabe. Dante me rodeó con su brazo porque se lo demostramos cada día. Y si alguna vez duda, puede mirarnos a nosotros, a lo que sobrevivimos para construir esta vida, y saber que el amor es más fuerte que el miedo, que la familia no se trata de obligaciones, sino de elecciones, que es libre porque elegimos estar unidos el uno al otro. Lo hicimos bien, dije en voz baja. Lo hicimos perfecto, me corrigió, porque lo hicimos juntos. Y esa era, en última instancia, la verdad de la que había huido durante 3 años y que había tardado 5 años en aprender. Por separado, éramos pedazos rotos de personas dañadas, pero juntos éramos indestructibles. Había entrado en el mundo de Dante Salvatore en busca de la salvación. Había encontrado una pareja, una familia y a mí misma.